Ok. Entonces, ¿cómo elegir un buen tema de investigación? Ya les comenté un poquito las semanas anteriores la forma en que uno debe elegir un tema de investigación y les mostré también algunas fuentes para buscar investigaciones ya publicadas y en base a las publicaciones uno puede inspirarse y plantear algo que extienda esas preguntas de investigación. Y acá voy a resumir un poquito eso mismo, solamente que de forma más ordenada, porque en las sesiones anteriores hablé como que de corrido, pero eh, no estructuré muy bien quizás la explicación. Primero, tiene que ser un tema que les guste, que los apasione, porque evidentemente este tema de investigación los va a acompañar más de un año, inclusive año y medio, porque ustedes, más de año y medio, porque este tema lo más probable es que también lo lleven en tesis uno, tesis 2, y si van a querer sustentar su tesis para licenciatura, les va a acompañar un poco más de tiempo. Por tanto, estar leyendo sobre algún tema que no nos gusta, que nos hace tedioso, va a ser complicado, así que mejor es que les guste el tema. Luego, tiene que ser algo novedoso. No les pedimos que sea una investigación de frontera, una investigación que resuelva muchos problemas, simplemente que exista alguna novedad en su investigación. El objetivo principal de la tesis es básicamente mostrar que ustedes pueden aplicar los conceptos que han aprendido en el pregrado a alguna pregunta, alguna interrogante, nada más. Pero, evidentemente, no se puede hacerlo, no todos pueden hacer el mismo tema porque no habría diferencial entre ustedes, ¿no? Entonces debe haber alguito que los diferencie de los demás. Una vez que tengan más o menos un interés, un área donde a ustedes les interese, tienen que fijarse en estos cuatro ejes. El eje temático, el eje espacial, el eje temporal y el eje poblacional. Por ejemplo, en el eje temático, quizás a mí me gusta hablar de la informalidad en el Perú. Entonces, ese es como un gran eje temático, la informalidad en el Perú. Ese eje lo tengo que acotar un poquito más. Quizás me puedo preguntar, ¿cuál es el efecto de, de los impuestos sobre la informalidad? Mi tema de interés es informalidad y quizás me gustaría estudiar cómo los impuestos desincentivan la informalidad, pero aumentan la informalidad, ¿no? Hay alguna teoría que dice que deberíamos bajar los impuestos para que las empresas tengan menores costos para volverse formales, ¿no? Esa puede ser mi pregunta. ¿Cómo los impuestos, por ejemplo, el impuesto a la renta, afecta a la informalidad en el Perú? Sin embargo, eso no es suficiente, hay que acotar un poquito más, tomando en cuenta el factor espacial. En el caso que yo les he planteado, claramente el eje espacial es todo el Perú, ¿no? Todo el Perú. Pero quizás a algunos no les va a interesar mucho estudiar el Perú y van a querer estudiar toda América Latina. Entonces pueden hacer la pregunta de investigación. ¿Cómo el impuesto a la renta afecta a las tasas de informalidad en los países de América Latina? Si quieren, también pueden hacerlo a nivel del mundo, de todos los países del mundo. No se podría hacer a nivel más desagregado como distritos, departamentos, porque el impuesto a la renta es un impuesto nacional, pero en otros temas de investigación probablemente sí se pueda acotar a un espacio más chiquito. Luego, también deberían considerar que la temporalidad debe ser tomada en cuenta. Es decir, desde un inicio tienen que preguntarse qué años voy a estudiar. Si estoy estudiando impuesto a la renta, por ejemplo, y sus efectos sobre la informalidad, no tendría mucho sentido estudiar solo un año, porque el impuesto a la renta varía mucho, no varía usualmente con facilidad, ¿no?
como es un impuesto que se fija por una ley, probablemente cambie rara vez. Yo debo buscar eh, variabilidad en el impuesto a la renta y por tanto debería buscar un espacio temporal amplio para ver los efectos que estoy buscando, ¿no? Entonces reviso y los datos y me sale que en los últimos 20 años el impuesto a la renta ha sufrido 5 modificaciones. Pues sí, puede ser un periodo suficiente para hacer una investigación. Y finalmente debo de acotar la población. En este caso de la pregunta que les he planteado, la población básicamente son todas las empresas del Perú, sean formales e informales, porque debo saber por qué los informales no quieren entrar en la formalidad. Y bueno, otro ejemplo. Si por ejemplo mi interés es desempeño académico, ¿no? Mi eje temático es desempeño académico de los niños de primaria. Me interesa mucho estudiar el desempeño académico de los niños de primaria. Entonces, buscando literatura, quizás me dice que acceder a tecnologías de la información puede aumentar el desempeño educativo, ¿no? Las tecnologías de la información, que se les conoce como TICs, pueden afectar al desempeño académico de, de los niños, de los estudiantes. Esa pregunta está bien, pero también debo preguntarme luego, ¿cuál es mi eje espacial? ¿Voy a estudiar a todos los niños de todas las escuelas de todo el Perú o solamente a los de la zona rural, solo la zona urbana, solo del norte, solo del sur, solo del centro, solo de la costa? ¿De qué depende eso? Depende del interés que ustedes tengan en algún factor. Por ejemplo, quizás me interesaría estudiar a los niños de colegios rurales, porque ahí el acceso a tecnologías de la información es mucho más restrictivo que en zonas urbanas. O me puedo enfocar solamente en los de la Amazonía, porque seguro he leído por ahí que dicen que la Amazonía, a pesar de que la gente tiene computadoras o celulares, el acceso a Internet, el acceso a algún tipo de línea telefónica es un poco más limitado, por tanto puede salir algo interesante ahí. Entonces debo acotar si es para todo el país, para algunos departamentos, para alguna área en particular. Y luego tengo que también plantear mi eje temporal, ¿no? Voy a estudiar solamente un año, 2 años, 3 años, una década. Y ahí también va a depender mucho de qué es lo que quiera estimar. Efectos de largo plazo, efectos de corto plazo. En la pregunta de si las tecnologías de información afectan el desempeño académico, probablemente necesite unos, no un año, porque el efecto de, de las tecnologías no es inmediato, ¿no? No es que uno compra la laptop y ya tiene mejores notas, sino que el efecto puede demorar un poco en el tiempo, así que probablemente necesite estudiar 2, 3 años como mínimo para ver si hay algún tipo de efecto, ¿no? Y el eje poblacional se refiere a si mi estudio va a abordar el efecto sobre los niños, sobre las escuelas o sobre el desempeño promedio de todo un departamento, de todos los estudiantes de un departamento. Eso puede depender mucho de la base de datos, pero también de mi pregunta de investigación, ¿no? Por ejemplo, si las TICs que quiero estudiar son las tecnologías que uno tiene acceso en su casa, probablemente necesite hacer un estudio a nivel de niños. Si esas tecnologías de información que estoy estudiando son las que se ofrecen en los colegios, como laboratorios y demás equipos, probablemente tengan que hacerlo a nivel de colegios. Si quiero estudiar las TICs aproximada por el gasto que hacen los municipios en tecnologías de la información, entonces debería estudiar a nivel de distritos o a nivel de departamentos, no sé. Entonces, todas las preguntas de investigación que ustedes planteen tienen que especificar estas cositas. ¿A qué territorio estoy estudiando?
en qué periodo y a qué población. Entonces, si ustedes van a plantear una pregunta de investigación que diga eh, el efecto de... a ver, se me ocurre. El efecto de la desigualdad sobre el crecimiento urbano. ¿Ya? Es una pregunta interesante, un tema interesante. Usualmente se entiende que cuando hay sociedades muy desiguales, el crecimiento urbano es muy desordenado. Por ejemplo, Lima, ¿no? Lima es una ciudad muy desigual, hay gente muy pobre en situaciones de indigencia inclusive, pero también hay gente con mucho dinero y eso genera un crecimiento urbano desordenado, ¿no? Uno ve que hay distritos donde se construye sin asistencia técnica, sin planos, eh, hay invasiones que no hacen saneamiento, sino construyen de frente, hay crecimiento urbano muy desordenado. Es una pregunta muy interesante, pero tal como está, no cumple todavía espacialidad, tampoco cumple temporalidad y tampoco cumple este eje poblacional. Solamente está cumpliendo el eje temático. He planteado mi tema, que puede ser crecimiento urbano, su relación con desigualdad, pero todavía no he delimitado esto, ¿no? Entonces necesito delimitar eso para que tenga sentido mi investigación. Debería poner el efecto de la desigualdad sobre el crecimiento urbano eh, en Lima, no, en el Perú, ¿no? Vamos en todo el Perú, en el Perú urbano, porque, bueno, crecimiento urbano, Perú, ¿no? Porque acá ya dice urbano, en el Perú. Eje temporal, tendré datos para estudiar la desigualdad y el crecimiento urbano desde 1800, desde 1900, desde 1950. ¿Me interesa en realidad irme tan atrás o me interesa solamente las últimas décadas? Quizás me interesa solamente desde el año 2000. Entonces pongamos en el Perú del 2000 al 2020. 20 años de estudio, suficiente. ¿Qué más? Ya tengo entonces el espacio, que es todo el Perú. Ya está eso. El periodo también ya está. Y me falta el poblacional. Es decir, ¿cuáles son mis unidades de investigación? Voy a estudiar desigualdad a nivel de distritos, a nivel de hogares, a nivel de departamentos. Nos puedo poner el efecto de la desigualdad sobre el crecimiento urbano en el Perú del 2000 al 2020, un análisis eh, a nivel distrital. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a necesitar datos de desigualdad a nivel de distritos y el crecimiento urbano a nivel de distritos. Y ahí ya más o menos la pregunta de investigación puede estar más clara, ¿no? Tomen en cuenta esto. Yo sé que suena un poco obvio a veces, pero a veces a uno se le escapa y no delimita del todo bien con todos estos ejes. A veces también sucede de que nuestra pregunta de investigación es muy, pero muy buena y atractiva, pero tenemos que, tenemos que tomar en cuenta que no va a haber bibliografía para todo y en ocasiones tampoco va a haber datos para todo. Supongamos que yo quiero estudiar el efecto de, vamos a ver, el efecto de la pandemia sobre las preferencias del consumidor en el largo plazo. Probablemente esa pregunta de investigación no podría ser abordada porque la pandemia sucedió hace ¿cuántos? 4 años. Y si hablamos de largo plazo, al menos debería ser 10 años o más
de antigüedad, ¿no? Esa pregunta todavía no se puede hacer. Otro caso. En el 2022, muchos chicos trataron de hacer el efecto de la pandemia sobre la ansiedad, sobre salud mental. En el 2022, un chico vino con ese tema, lo delimitamos, ¿no? Con, en el Perú, desde el 2000 hasta el 2022 y todo eso. El problema es que en ese momento todavía estábamos, no está- estábamos recientes de la pandemia. No había literatura sobre los efectos de la pandemia en salud mental. Sí había datos de las muertes por el COVID, qué lugares fueron más afectados, todo eso. Y también había datos sobre salud mental. Había datos sobre cuántas llamadas por asistencia psicológica se hicieron a los hospitales, cuántos suicidios hubo, un montón de indicadores sobre salud mental existían, pero no existía una literatura, no existían teorías serias que te hablen sobre los efectos de la pandemia sobre salud mental. En ese momento todavía no se podía hacer esa pregunta de investigación. Hoy que ya pasaron algunos años, ya existe un marco teórico y existen teorías que permiten abordar esa pregunta, pero en ese momento no. Tienen que siempre tomar en cuenta ahí que exista literatura, que exista un marco teórico, que exista una teoría del cambio y que también existan datos para ello. Entonces, yo sé que muchos de ustedes ya han planteado su pregunta de investigación y chequen un poquito si se cumplen estas observaciones en el caso de cada uno de ustedes. Entonces, acá está lo mismo. ¿Qué más? Acá les he puesto algunas fuentes que ustedes pueden utilizar. Les hemos visto ya algunas del CIES, el balance lo hemos revisado en algún momento. Hemos visto las investigaciones del IEP, de GRADE, y veamos acá alguno que otro. ¿Qué es esto? El código YEL. El código YEL, que es un clasificador de temas que la profesora les va a pedir o les ha pedido, es una forma de ordenar los temas de investigación según categorías. Las categorías o las grandes categorías van de la A a la Z, donde la categoría A es economía, temas generales de economía y enseñanza. La categoría B, historia del pensamiento económico, metodología y aproximaciones heterodoxas. C, matemáticas, métodos matemáticos y cuantitativos. El D es microeconomía y así. Cualquier tema que ustedes planteen va a estar en alguna de estas categorías. Supongamos que alguien está trabajando un tema sobre salud, educación y bienestar. Entonces, estaría su investigación en este gran grupo I. Dentro de cada grupo existen subclasificaciones. Por ejemplo, acá lo separa en salud, en educación y investigación, instituciones de investigación y bienestar, eh, ah, pobreza. El welfare y el well-being son distintos, ¿no? Well-being es bienestar y este es tener recursos y otro sentirse bien. Y dentro de cada de esas categorías, si entro a salud, hay más categorías para cada uno de ellos. Por ejemplo, acá dice comportamiento de la salud. ¿Qué implica esto? El estudio de adicciones, alcoholismo, Alzheimer y otro tipo de temas. Acá en salud y desarrollo económico cubre todos los estudios que impactan en la salud, sobre el impacto de la salud en desarrollo económico y su impacto en los niveles de desarrollo en salud.
Eventualmente a ustedes se les va a pedir que identifiquen a qué código YEL corresponde su investigación. Se suele pedirles que escojan cuatro o cinco a lo mucho de estos códigos. ¿Por qué es relevante tenerlo en cuenta este un inicio? Porque cuando ustedes vayan a algún trabajo de investigación, lo más probable es que en esos trabajos de investigación, papers, tesis o lo que sea, van a encontrar que las investigaciones tienen su, sus códigos YEL. Vamos a abrir acá una investigación. Debe estar por acá, ¿no? Aquí está, YEL. Esta investigación cubre los temas J31, J78 y C40. Dice penalización salarial femenina en Brasil y Colombia, tensiones en la conciliación trabajo-familia. Entonces, veamos, ¿qué es J31? J31 es niveles de salarios y su estructura, diferenciales de salarios, ¿no? Hay diferenciales de salarios, en este caso es un diferencial por género, entonces por eso J31. Otro J78. J78. Política pública que tiene que abordar discriminación laboral. Entonces, sí hay discriminación laboral que está estudiando acá este paper. C40, ¿qué es C40? C40, C40. Son métodos estadísticos y econométricos. Como este paper utiliza alguna estrategia econométrica, entonces le ha puesto ese código para decir que está haciendo una aproximación econométrica, no es una aproximación cualitativa, sino es econométrica con datos, ¿no? Entonces, así, sería interesante que ustedes chequen esos códigos cada vez que estén revisando los papers que van que van a incluir en sus referencias. Entonces, ese es el código J. Luego, bueno, el Departamento de Economía, como ustedes saben, tiene su página web. Y en su página web, varios profesores tienen su en investigaciones, documentos de trabajo. Los profesores habitualmente hacen investigaciones cortas y las publican acá. Están las publicaciones, no están todas. Creo que el más antiguo es del 2000. Desde la creación del departamento, hay más de 500 investigaciones en este formato, pero no están todas, porque hay profesores que enseñan desde hace muchas décadas y en esa época se escribía a máquina de escribir, no había repositorios virtuales, sino era todo físico, así que probablemente no esté todo. Pero ¿por qué les mostramos esto? Por lo siguiente, eventualmente cuando ustedes tengan que plantear su tesis, cuando lleguen a tesis uno, va a tener que elegir un asesor. Y lo ideal es que ese asesor, y están todos, no es que no están todos, y ese asesor debe ser, están todos, pensé que no están todos. Ese asesor tiene que ser una persona que conozca su tema. De esa forma les va a poder ayudar bien. Si no conoce su tema, eh, van a estar solos en su investigación con poca ayuda del profesor. Entonces, lo ideal es que su tema de investigación haga un buen match con los intereses de los profesores. Y los profesores, evidentemente, escriben solamente sobre lo que les interesa, ¿no? Supongamos que alguno de ustedes quiere estudiar algún tema de simulaciones
en macroeconomía laboral, que se ha puesto de moda últimamente. Macroeconomía laboral abordada desde simulaciones. Puede ser un tema que a ustedes les interese mucho, que es muy interesante, que hay datos para hacerlo, pero no hay profesores, al menos en nuestro departamento de economía, que aborden esos temas con frecuencia. Así que lo más probable es que cuando lleguen a tesis no van a encontrar a un asesor, les van a asignar un asesor eh, que no es del tema y van a estar un poquito perdidos ustedes porque el profesor también no sabe mucho del tema. Entonces, lo ideal es que ustedes traten de elegir temas que hagan match, ¿no? Entonces, no sé, por acá encuentro que el profesor, vamos a ver, que el profesor eh, Waldo Mendoza habla de temas de explotación cambiaria, precios de materias primas y fluctuaciones macroeconómicas. Quizás ustedes pueden abordar algo relacionado a ello y eventualmente pedirle a Waldo que sea su asesor. Por ejemplo, acá Jennifer de la Cruz, que también asesora tesis, toca temas sobre microfinanzas, en ese caso desarrollo financiero regional y micro y pequeñas empresas en Perú. Y pueden chequear ahí el trabajo para que eventualmente pueda ser su asesora. Y de esa forma ustedes van viendo qué es factible hacer en tesis y qué no es factible, ¿no? Acá, por ejemplo, eso me interesa bastante, determinantes del gasto de bolsillo en salud en Perú. Hay muy poca investigación sobre eso en Perú y el profesor García, que ya ha escrito sobre eso, les podría ayudar bastante ahí. Entonces, chequen eso, por favor. Si bien es cierto, el INEI está encargado de levantar información, también tiene investigaciones. Cada año hay un concurso de investigación del INEI que aborda varios temas y acá están publicadas la mayoría. Si alguien quiere estudiar, por ejemplo, impacto del COVID sobre pobreza, acá hay un reporte, pero también por ahí debe haber alguna estimación del efecto. Hay estimaciones, ¿no? Impacto del inicio de la ola distrital de COVID en el bienestar de los hogares. Estas investigaciones que hace el INEI usualmente son grandes, pero no logran abordar todo el problema y sus preguntas de investigación son bien amplias, ¿no? Como impacto del COVID sobre la pobreza y vulnerabilidad. Es muy general. Uno quizás podría tomar este tema y abordarlo con otro enfoque. Quizás el impacto del COVID sobre la pobreza multidimensional. Impacto del COVID sobre la pobreza de los hogares rurales. El impacto del COVID de mediano plazo sobre la pobreza, ¿no? Porque el de acá son impactos en COVID inmediatos, en los 1 o 2 años después de la pandemia, del inicio de la pandemia. Pero con datos actuales uno podría quizás ampliarlo a más mediano plazo. Y pueden chequear varios acá, que todos ellos pueden ser de ayuda. Bueno, el BCR también tiene investigaciones, no solamente recoge datos, sino también tiene investigaciones. Acá es donde está documentos de trabajo. Los documentos de trabajo del BCR usualmente son borradores que eventualmente se van a publicar en otras revistas y que también pueden inspirarlos a ustedes en algunos temas. Acá dice, ¿cómo cambia la transmisión de choques de política monetaria cuando la inflación es elevada? Interesante. La morosidad del sector agroexportador peruano en el contexto del fenómeno del Niño. Acá me parece interesante porque está combinando un evento exógeno, un evento natural, sobre indicadores de finanzas, ¿no? Ustedes también podrían hacer algo así, ¿no? Fenómeno del Niño y
no sé, algún indicador macroeconómico, financiero, el precio de las acciones, cómo afecta a la disponibilidad de productos, al comercio. Sería interesante. Entonces, chequeen eso. Bueno, Mendeley no les voy a comentar porque creo que hoy en día muy poca gente lo usa, pero sí este, Connected Papers. ¿Qué es Connected Papers? Connected Papers es una herramienta muy, pero muy buena que sirve para hacer búsqueda hacia adelante y búsqueda hacia atrás de una investigación que yo estoy utilizando. Ya les expliqué en la primera sesión que búsqueda hacia adelante es buscar quiénes han citado el paper que yo estoy leyendo. Y búsqueda hacia atrás es a quiénes ha citado el paper que yo estoy leyendo. Pongamos acá alguna investigación. Vamos a poner, eh, se me ocurre, el de Melissa Dell. Melissa Dell. Su paper más conocido de Melissa es este, ¿no? The Persistent Effects on Peru Mining Meetup. Alguna vez ya les comenté en este curso, creo que sí. Y este paper es muy interesante. Si yo quiero hacer búsqueda hacia atrás, debería chequear los papers que ella cita. Entonces, uy, no carga. Ella debe citar a un montón de autores. Eso es búsqueda hacia atrás. Acá no sé dónde está. No encuentro. Todo eso, chequear todas las referencias que ella cita, es búsqueda hacia atrás. Y búsqueda hacia adelante es ver quiénes han citado este paper, ¿no? Acá dice citado por 1903 personas o 1903 investigaciones. Si a mí me interesa este paper y quiero hacer algo en base a ese paper, probablemente necesite hacer búsqueda hacia adelante y hacia atrás. Y yo sé que eso puede ser un poquito tedioso. Esta herramienta del Connected Paper te lo hace de forma rápida y atractiva visualmente. Yo pongo el nombre del paper o su código y pongo Enter. Y acá me dice que ha encontrado varias versiones del paper. Te voy a decir, quiero esta versión, la del 2010. Y acá me va a hacer un gráfico de conexiones, donde en el centro y en color, en este círculo grande, está el paper de Melissa. Y todos los papers que aparecen acá son porque citan o han sido citados por Melissa. Por ejemplo, este paper de Melissa del 2010 ha sido citado por Becker en el 2011. ¿Cómo se llama ese paper? Pongo mi mouse encima y dice El Imperio de Muerte. Parece que hace algún estudio de confianza y corrupción en un tipo de gobierno. Acá me parece que Brook en el 2012 también citó a él en este paper que dice buenos, malos y desagradables actividades coloniales, importa el desarrollo económico. Interesante. Voy a guardar ese paper. Otro, acá. Dell, en el 2008 tenía un paper que se llamaba The Mining Meta Explaining Institutional Persistence, que ha sido citado en el paper de la misma Dell en el 2010. Ella misma se citó, ¿no? Acá, en el 2017, Melissa hizo otro paper que se llamaba Los efectos del desarrollo en la economía extractiva colonial, pero Java.
Y en ese paper del 2017 citó a su propio paper del 2000, no lo citó, sí lo citó, del 2010. Y así ustedes pueden chequear acá cómo están conectados. Mientras más grande es el círculo, es porque es más importante ese paper. Por ejemplo, este circulito que está en grande, que se llama Acemoglu, está grande porque Acemoglu es literalmente uno de los economistas más importantes de esta generación. Así que Acemoglu, eh, este paper de Acemoglu es muy, pero muy importante y un montón de gente lo cita este paper, por eso el círculo está gigante. Acemoglu es uno de los que, vamos a ver, Acemoglu. Bueno, solo Acemoglu, no Acemoglu. Mira, Acemoglu lo han citado en total 245.910 veces. En el 2024 lo han citado, en el 2023 lo han citado 20.867 veces. 20.800. ¿Cuántos días tiene el año? 360, más o menos. Por día, a Acemoglu lo citan casi 58 veces. Alucinante, ¿no? Es por eso que Acemoglu es uno de los economistas más importantes de esa generación y sus papers siempre tienen un montón de impacto. Por eso acá este paper sale en grande, que es muy importante. Esto les puede servir un montón. Supongamos que uno de ustedes quiere estudiar, eh, vamos a ver, algún tema, pobreza y desigualdad, y encuentra un paper que sea este, ya, pobreza y desigualdad en América Latina. Vamos a probar si se puede utilizar en esa herramienta. Copiemos. Acá voy a regresar. Voy a copiar acá. Pongo Enter y me dice que está buscando, construyendo el gráfico. Y chequeo si es el mismo que yo quería. A ver, este era de Gasparini y si Ways. No, no es ese. No es el que yo quería. Acá veamos si hay otros con ese nombre, Gasparini, ¿no? Gasparini. Este es. Entro. Uy. Ah, tengo que loguearme. Tiene que crear su cuenta para poder conectarse. Ya, ahora sí. Y acá está. Gasparini es acá. Y si se dan cuenta, está bastante aislado. ¿Por qué está bastante aislado? Porque parece que Gasparini cita a todos estos, pero nadie lo cita a él. Cuando aparecen los papers sin una línea, es porque estos papers han sido citados por Gasparini, pero no aparece ninguno que vaya con una línea a Gasparini. Eso quiere decir que nadie cita a Gasparini. Y eso también se ve acá, ¿no? Acá si yo doy, no es una buena revista, así que probablemente como es poco conocida la revista, no tenga mucho impacto. Entonces así pueden buscar ustedes y eso va a ser de mucha ayuda, sobre todo para hacer su marco teórico. Ok, ¿qué más? Ya esto, la pregunta lo vemos luego. Los temas deben evitar respuestas de sí, preguntas que se aborden con un sí y un no.
Ejemplo, ¿la crisis del 2008 impactó el crecimiento del PIB peruano? Eso es una pregunta de sí y no, así que no es válida ese tipo de investigaciones. Uno debería preguntarse, para que esté bien esto, debería decir, ¿cómo la crisis del 2008 impactó la tasa de crecimiento del PIB peruano? No hacer preguntas de sí y no. Otro ejemplo que no está bien, este, ¿no? El programa Hakuwinai permite a los hogares rurales salir de la pobreza. Eso es una pregunta de sí y no. Uno debería replantearla, ¿no? ¿Cuál es el efecto del programa Hakuwinai sobre los hogares, sobre la pobreza de los hogares rurales del Perú? Algo así. ¿Qué más? Evitar plantear temas que sean, cuya evaluación sea un poco obvia. Por ejemplo, ¿existe una brecha de pobreza entre la población urbana y rural? Entonces, que existe una brecha ya es ampliamente conocida, entonces debería buscar algo más interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo la pandemia afectó la brecha de pobreza entre la población urbana y rural? Es el mismo tema, solamente que estoy incluyendo algo adicional que lo complejiza. Otro ejemplo que está mal, ¿cuáles fueron los determinantes del desarrollo económico del Perú en el último ciclo? ¿Por qué este está mal? Porque es muy general, demasiado general. Cuando uno habla de determinantes, determinantes pueden ser muchas cosas, una lista enorme de cosas. ¿Qué determinantes tiene el desarrollo económico? Tiene el capital humano, el tamaño de la población, la edad promedio de la gente, la educación promedio de la gente del Perú, la geografía, las instituciones, eh, no sé, los fenómenos climáticos, la corrupción, el tipo de gobierno. Son muchas, muchas, muchas cosas que determinan el desarrollo económico. Entonces, uno debería acotar un poquito más. Lo ideal es que uno se enfoque en un solo determinante. ¿Cuál fue el rol de el gasto en salud sobre el desarrollo económico del Perú? Si el gasto en salud puede afectar el desarrollo económico, entonces solo me voy a enfocar en ese determinante. Otro, ¿no? ¿Cuál es el rol de, ¿cuál es el rol de la inversión en capital humano sobre el desarrollo económico? Entonces, capital humano, entendido como educación, puedo estudiar cuánto el gobierno gasta en educación, cuánto el gobierno incrementa su gasto en educación anualmente y ver cómo eso afecta a las tasas de crecimiento, de desarrollo. Entonces, eviten utilizar preguntas cuyas respuestas sean sí y no, y también eviten preguntas donde sean muy generales o muy obvias. También mm, utilicen datos que que no sean demasiado fáciles de encontrar. Por ejemplo, ¿cuál es la evolución del PBI en los últimos 10 años? Es una pregunta que se puede responder con una googleada en internet y ya está, ¿no? Pongo PBI del 2015, del 2014 al 2023 y ya está, ya lo tengo, ¿no? Con una googleada ya sé cuál es la evolución del PBI. ¿Cómo ha variado la tasa de desempleo urbano en la última década? También googleo y seguro me va a mandar a una página del INEI y ya tengo la respuesta. Entonces debo buscar algo más complejo. Por ejemplo, acá. Eh, ¿Cuál es la relación entre la evolución del PBI y los indicadores macroeconómicos o los indicadores financieros, ¿no? ¿O cómo se relaciona el desempeño de la Bolsa de Valores de Lima con el PBI en los últimos 10 años? Preguntas que uno necesite indagar para saber la respuesta, que no solo sea una googleada o una lista o algo muy sencillo. Y finalmente, no hacer preguntas que escapen de, de lo que uno puede hacer. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor solución para sacar a los hogares de la pobreza? Entonces, eso escapa demasiado de una investigación porque uno debería comparar múltiples intervenciones para sacar a los hogares de la pobreza, debería comparar diferentes situaciones, diferentes factores, y eso es imposible abordar
desde una sola investigación, ¿no? Y también evitar aquellas preguntas que tengan alguna carga eh, muy subjetiva. Por ejemplo, acá dice, ¿no? ¿Sería bueno un seguro de desempleo en el Perú? Am, pero ¿qué se entiende por bueno, ¿no? ¿Qué es bueno? Que todos accedan a salud, que el costo-beneficio sea el ideal, que el costo-efectividad sea el ideal. Entonces, mejor acá, eh, si te gusta el tema de seguro de desempleo, se puede hacer quizás lo máximo su relación con otros factores, ¿no? Como el seguro de desempleo eh, reduce las tasas de informalidad, como el seguro de desempleo aumenta los costos laborales, como el seguro de desempleo eh, eh, reduce los gastos de salud de los hogares peruanos, ¿no? Entonces tomen en cuenta ello. Ah, ok. Entonces creo que eso es todo. Yo sé que la mayoría de ustedes ya tiene más o menos una idea de lo que quiere investigar y, y por ello sería bueno que conversemos con todos, al menos individualmente en algún momento. Con algunos de ustedes no he conversado todavía porque no lo han pedido, pero conversarlo va a ayudar un montón porque a veces uno no se da cuenta de algunas cositas cuando uno lo comparte, ¿no? Entonces es mejor socializar sus investigaciones. Cuando se dice socializar, significa conversar, pedir opiniones de otros, pedir que los demás te cuestionen tu propuesta. Y de esa forma ustedes reciben retroalimentación y pueden mejorar. Entonces, recién creo que he hablado con tres, cuatro de ustedes sobre sus temas de investigación. Si no pueden conversar quizás los sábados, me pueden escribir un correo y por ahí les puedo comentar. Si me mandan su tema, les puedo comentar por ahí. Si quieren, también puedo estar los lunes o viernes en la universidad. Me pueden buscar un rato por ahí. Pero la idea es de que lo más pronto posible todos ya tengan bien claro cuál es su tema. Hasta ahí preguntas, chicos.